Buenas tardes, señores y señoras participantes. Continuando con el curso de Sistemas de Planeación Estratégica, vamos a dar ahora el curso El Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué aprenderemos en este curso? Vamos a aprender, en primer lugar, que todo plan está enmarcado o está determinado por la Constitución política y que, por tanto, vamos a hacer una breve referencia al contenido de la Constitución de 1979 y la de 1993. El otro tema que vamos a ver es, cuando se recupera la democracia, cómo influye en la utilización de la planificación. Es decir, podríamos resumir esto en el siguiente eslogan: democracia y planificación. Y finalmente vamos a examinar con algún detalle el plan bicentenario y sus consideraciones en esta administración. Ahora, las relaciones entre la Constitución y la planificación. La Constitución es la base del contrato social entre gobernantes y gobernados. Es decir, es el gran marco. Define el modelo político. Es el marco en el que se asienta la convivencia pacífica de una sociedad. La Constitución es garantía de satisfacción mínima de derechos individuales, derechos políticos y económicos y sociales, a ser atendidos por el Estado. Entonces, la Constitución es garantía de la satisfacción mínima de derechos individuales, derechos políticos, derechos económicos y sociales, que deben ser atendidos por el Estado. Define las autoridades elegidas, las cuales deben establecer el estilo de gestión para satisfacer estas necesidades. Para definir el estilo de gestión se requiere una estrategia, es decir, un gran enfoque. Y además se necesitan instrumentos de gobierno, como el planeamiento estratégico, que es un instrumento de gobierno, como el presupuesto público y finalmente en programas estratégicos, o sea, los principales programas que una administración va a llevar adelante. Por tanto, la estrategia y el planeamiento definen el tipo de necesidades a atender y la modalidad de la gestión pública. Recuerden este punto: la estrategia y el planeamiento definen el tipo de necesidades a atender y la modalidad de la gestión pública. Ahora, el planeamiento estratégico exige un escenario deseado, es decir, hay que plantearse un escenario. Por supuesto que al elaborar el plan podemos plantear varios escenarios. Podemos plantear un escenario optimista, un escenario realista y un escenario pesimista. Recuerden ustedes que en el curso anterior les indiqué que el Perú es un país muy dependiente del entorno internacional. Entonces, si nosotros consideramos que el entorno internacional ha de continuar siendo muy favorable, podemos definir una estrategia, una visión o un escenario optimista. Si consideramos que el sector externo va a continuar más o menos igual, podemos plantear un escenario realista. Pero si consideramos que la crisis internacional se va a agravar, que Estados Unidos y Europa van a entrar en recesión,
que China va a decrecer radicalmente en su capacidad de crecimiento y por tanto en su demanda de materias primas, entonces podemos diseñar un escenario pesimista. Por otra parte, de acuerdo con el escenario, debemos definir los objetivos para alcanzar ese escenario o para alcanzar esa visión. Y además de objetivos, establecer metas concretas. La meta es en realidad un objetivo cuantificado. O sea, mientras que el objetivo se enuncia en términos genéricos, no numéricos, la meta siempre debe determinarse en términos numéricos, cuantificado, para poder hacer el seguimiento del logro de la meta. El planeamiento estratégico facilita convertir en realidad las aspiraciones sociales. ¿Cuáles son las aspiraciones sociales que podemos percibir de acuerdo con lo que les he explicado en el curso anterior? Bueno, mejorar la calidad de los recursos humanos. Eso implica mejorar el nivel de nutrición, los niveles de salud, la calidad educativa. En eso consiste la calidad de los recursos humanos. Entonces, esa es una aspiración. El plan estratégico debe estar orientado a satisfacer esa aspiración. La otra gran aspiración que se puede percibir es: hay que superar los desequilibrios territoriales. Vale decir, hay que diseñar una estrategia, unos objetivos y metas para acelerar el desarrollo territorial de la parte más atrasada del país. ¿Cuál es la parte más atrasada? La sierra y la Amazonía. Ahí hay dos grandes aspiraciones sociales hacia las cuales debe orientarse el plan estratégico. Finalmente, yo les diría que planificar es ordenar las prioridades de la sociedad. Hay que saber determinar cuáles son esas necesidades y en qué orden las colocamos. Si decimos que una prioridad es mejorar la calidad de los recursos humanos, entonces no podemos dejar de dar prioridad a los servicios de salud y a los servicios de educación. Tenemos que dar prioridad a esos servicios. Si señalamos que una aspiración es superar los desequilibrios territoriales, que se superan fundamentalmente con infraestructura, entonces el principal gasto público tiene que orientarse a establecer la infraestructura en la sierra y en la Amazonía. Eso es establecer prioridades. Y el plan, una buena planificación, permite establecer con claridad esas prioridades. Por otra parte, la Constitución dota al Estado de algunos atributos. Principal atributo: el uso exclusivo de la fuerza. No puede venir el senderismo a disputar al Estado el uso de la fuerza. Entonces el Estado tiene que defenderse y al final combate al senderismo e impide que éste rivalice con el Estado en la utilización de la fuerza. Y el Estado utiliza la fuerza en forma legítima, porque la sociedad le ha dado esa atribución en el marco constitucional. Y también dota al Estado de ingresos para financiar sus gastos, es decir, la atribución de emitir dinero, de recaudar impuestos, y de acuerdo con esa facultad, el Estado financia el desarrollo nacional. Le otorga atribuciones para orientar el proceso de desarrollo y, por tanto, a intervenir con normas y regulaciones y a través del gasto público. Toda Constitución da esas atribuciones al Estado, cualquiera sea el tipo de organización política.
Para que el planeamiento estratégico tenga vigencia, debe haber una norma que obligue a la elaboración y a la evaluación del plan. Si esta norma es a nivel constitucional, es mucho mejor, porque así se evita su incumplimiento con otras normas de menor jerarquía. La experiencia que tenemos en el país es que se aprueban planes que teóricamente obligan al Estado a asignar recursos en función de esos planes, pero resulta que después, a la hora de la verdad, en el presupuesto público no se recogen esas prioridades. Y por tanto el plan, por más de que haya sido anunciado o por más de que inclusive haya sido aprobado por decreto supremo, resulta que no es tomado en cuenta porque el presupuesto público es aprobado por ley. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, lo ideal es que la obligatoriedad de alinear los recursos públicos, de alinear las políticas a lo planteado en un plan de desarrollo, esa obligatoriedad debe estar establecida constitucionalmente. Ahora, el Poder Legislativo tiene también grandes atribuciones en el tema de planeamiento. ¿Por qué? Lo primero, el Poder Legislativo debía aprobar el plan y velar por su cumplimiento. Es decir, nosotros no tenemos en el Congreso de la República una comisión del plan. A lo más que hay es una comisión de economía y una comisión de presupuesto. En realidad debería haber una comisión del plan para hacer el seguimiento del plan y para requerir al Ejecutivo su cumplimiento. El Congreso además debe asegurar que el presupuesto público sea la expresión financiera del plan. Pero como no se presenta el plan a la aprobación del Congreso, entonces tampoco en el momento de la toma de decisiones el Congreso de la República considera los objetivos y metas del plan y se limita a aprobar el presupuesto tal como le ha sido enviado por el Ejecutivo, con algunas pequeñas modificaciones. Si es a nivel constitucional la obligatoriedad de elaborar un plan y evaluarlo, y si el Congreso interviene en este asunto, entonces la acción del sector público puede generar valor agregado para la sociedad en general y en particular para las empresas privadas. Ahora vamos a ver las diferencias fundamentales entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93 en relación con la planificación. La Constitución de 1979 postuló la transformación social del Perú a partir de los siguientes conceptos: del pluralismo económico, de la planificación democrática, de la iniciativa libre dentro de una economía social de mercado y un papel promotor del Estado. Sí, fíjense, la Constitución del 79 estableció una visión clara del país, postuló la transformación social del Perú a través de 4 mecanismos: pluralismo económico, es decir, empresas privadas, empresas estatales, empresas comunitarias, cooperativas; la planificación democrática, es decir, hacer un plan vinculante para el sector público y de marco orientador para el sector privado, respetando la iniciativa privada dentro de una economía social de mercado, y define con claridad qué se entiende por economía social de mercado, y se entiende, de acuerdo con la tradición alemana de Ludwig Erhard, el artífice de la recuperación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, define la economía social de mercado como una
economía social que permita el crecimiento económico y la redistribución del ingreso, es decir, una economía de carácter humanista. Y finalmente, la otra gran línea de acción es que plantea que el Estado debe ser el gran promotor del desarrollo. Por otra parte, la Constitución del 79 limitó el derecho de propiedad privada y la iniciativa individual, pero garantizó el pluralismo empresarial, como les he indicado. Precisó el rol del Estado como conductor del desarrollo, no subsidiario, como conductor del desarrollo. Este modelo político implícito en la Constitución del 79 se diferencia tanto de un Estado liberal, como es el que tenemos ahora, como de un Estado estatista, como sería el régimen chino. En cambio, la Constitución del 93, después de todos los acontecimientos que ya hemos reseñado rápidamente en el curso anterior y que la mayor parte de ustedes lo recuerdan, la Constitución del 93 cambió radicalmente. Optó por un Estado liberal, o sea, de mercado libre, tipo siglo XIX, porque desde la independencia hasta la década del 70 hemos tenido un típico Estado liberal, con muy poca intervención del Estado. Entonces, la Constitución del 93 plantea un Estado liberal, que ahora lo calificamos como neoliberal, en el sentido que el Estado liberal del siglo XIX ahora ha sido actualizado y por eso se denomina como Estado neoliberal. Este Estado tiene atribuciones para regular la actividad privada, por eso es que se crean una serie de organismos reguladores tipo Indecopi. Supervigila el cumplimiento de las normas y sanciona las infracciones. Se establecen normas y si la sociedad o el Estado o la empresa privada transgrede esas normas o las viola, entonces el Estado tiene atribución para sancionar las infracciones. Y la otra cuestión muy importante es que define al Estado con un rol subsidiario de la actividad privada. Es decir, el Estado no debe intervenir en la economía, solamente interviene cuando la actividad privada no tiene interés en realizar determinadas actividades. Como ustedes verán, hay un cambio radical en relación con la Constitución del 79. Por otra parte, el Estado orienta, pero no conduce el desarrollo nacional. O sea, mucho menos es el promotor y conductor del desarrollo nacional. El Estado promueve el empleo, la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos y la infraestructura. Ahora, solo autorizado por ley, el Estado puede realizar actividad empresarial. Por otra parte, la empresa, sea pública o sea privada, nacional o extranjera, recibe el mismo tratamiento. No hay ninguna diferencia en el tratamiento que se debe dar a una empresa estatal o a una empresa privada, cualquiera que sea su capital. Es decir, un libre mercado, totalmente y sin mayores restricciones por parte del Estado. Un típico Estado liberal del siglo XIX. Y por supuesto, en este contexto, la planificación desapareció del texto constitucional. No se hace la más mínima mención a la planificación en la Constitución del año 93. En esta forma, se liquidó el sistema
de Planificación y su cabeza, el Instituto Nacional de Planificación. Pero resulta que el Estado tiene que planificar, porque al final de cuentas el planeamiento es la primera acción de cualquier acto administrativo. Entonces el Estado tiene que seguir planificando. Pero ya no planificaba el desarrollo por el contexto que les he explicado en el curso anterior. Tenía que restaurar los equilibrios macroeconómicos. Ya les dije que teníamos una inflación de 3% al día. Era imposible así pensar pues en el mediano o el largo plazo, en términos de 5 años, 10 años. Con 3% al día, el mediano plazo es una semana y el largo plazo es un mes. Entonces, el tema del planeamiento se concentra en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que asume la planificación con dos enfoques. Un enfoque fiscalista y un enfoque de corto plazo. Esto, más allá de que nos guste o no nos guste, sí sirvió pues para reequilibrar la economía y al final de cuentas contribuir significativamente a la pacificación y a la estabilización del país. Ahora, hubo varios intentos para modificar esta situación en el sentido de volver a la Constitución del 79, o bien introducir cambios sustanciales en la Constitución del 93, de tal modo que se volviese a planificar el desarrollo nacional con una perspectiva de mediano y largo plazo y con una perspectiva más integral. Pero ninguno de esos intentos tuvo éxito. En este contexto llegamos pues al año 2001, en que se recupera la democracia con Valentín Paniagua, y el año 2002 el presidente Toledo convoca a los partidos políticos más importantes, en realidad a todos los partidos. Algunos no quisieron asistir, convoca a los partidos políticos, a las organizaciones gremiales, de trabajadores y de empresarios, a ONGs, a universidades, al mundo académico. Los convoca para establecer un foro. Este foro se llama el Acuerdo Nacional, del cual también ya hemos hablado en el curso anterior. Entonces, el Acuerdo Nacional propone toda una estrategia de desarrollo a largo plazo. Pero yo diría que más que una estrategia de desarrollo a largo plazo, propone una visión del país a largo plazo. Y en referencia con la planificación, en la quinta política de Estado, plantea un gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico en el marco de una economía social de mercado. Dicho sea de paso, en la Constitución del 93 también se incluye un artículo en el que se dice que la economía es la economía social de mercado. Pero no es con la misma acepción que tenía en la Constitución del 79. En el caso del 93 lo que se plantea es el libre mercado y una intervención del Estado solo para corregir los grandes desequilibrios que genera el mercado, y en forma subsidiaria, no en forma principal. Entonces, en la quinta política de Estado del Acuerdo Nacional se plantea pues el regreso a la planificación. Y este acuerdo es firmado por todos los partidos políticos, es firmado por el partido de Perú Posible, de Toledo, es firmado por el partido aprista y algunos otros grupos. La cuestión es de que entonces este marco se complementa con otras políticas. Esta quinta política se complementa con la 17ª política, por ejemplo, que propone que el Estado garantizará
la estabilidad de las instituciones y las reglas de juego. Promoverá la competitividad, las políticas sectoriales y la infraestructura de los 3 niveles de gobierno. En la octava política propone la descentralización política, económica y administrativa. Este es un punto sumamente importante, porque Toledo acoge este planteamiento y durante su gobierno se promulga pues toda la legislación relativa a la descentralización. Y en la 19ª política se refiere al desarrollo sostenible y la gestión ambiental. O sea, es una visión holística, una visión integral de la acción del Estado en relación con el desarrollo y su planificación. Entonces, durante Toledo, les repito, la normatividad sobre descentralización establece la obligatoriedad de formular planes concertados a nivel de los gobiernos descentralizados. Y además el MEF desarrolló metodologías para formular planes de diversos niveles. Estas son las cosas que vamos a ver y además al final veríamos el plan bicentenario. Muchas gracias por su atención y hasta el sábado y el domingo que vamos a estar. Buenas tardes, señores y señoras participantes. Continuando con el curso de sistemas de planeación estratégica, vamos a dar ahora el curso El Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué aprenderemos en este curso? Vamos a aprender en primer lugar que todo plan está enmarcado o está determinado por la Constitución política y que por tanto vamos a hacer una breve referencia al contenido de la Constitución. Ahora, las relaciones entre la Constitución y la planificación. La Constitución es la base del contrato social entre gobernantes y gobernados. Es decir, es el gran marco. Define el modelo político. Es el marco en el que se asienta la convivencia pacífica de una sociedad. La Constitución es garantía de satisfacción mínima de derechos individuales, derechos políticos. Para definir el estilo de gestión se requiere una estrategia, es decir, un gran enfoque. Y además se necesitan instrumentos de gobierno, como el planeamiento estratégico, que es un instrumento de gobierno, como el presupuesto público y finalmente en programas estratégicos, o sea, los principales programas que una administración va a llevar adelante. Por tanto, la estrategia y el planeamiento definen el tipo de necesidades a atender, políticos y económicos y sociales, a ser atendidos por el Estado. Entonces, la Constitución es garantía de la satisfacción mínima de derechos individuales, derechos políticos, derechos económicos y sociales, que deben ser atendidos por el Estado. Define las autoridades elegidas, las cuales deben establecer el estilo de gestión para satisfacer estas necesidades. De 1979 y la de 1993. El otro tema que vamos a ver es cuando se recupera la democracia, cómo influye en la utilización de la planificación. Es decir, podríamos resumir esto en el siguiente eslogan: democracia y planificación. Y finalmente vamos a examinar con algún detalle el plan bicentenario y sus consideraciones en esta administración.